Buenas tardes. Bueno, fíjate tú, ciertamente ya en Venezuela llegamos al millón de motos. Hay muchos motorizados jóvenes y las motos se han convertido en el transporte familiar. ¿Ok? Cuando hablo de transporte familiar es porque es una opción. Yo diría que es una de las mejores opciones. Aunque es muy riesgoso andar en moto, el venezolano prefiere andar en moto que andar en transporte público o en vehículos privados, que es casi imposible tener. Si tú vas a comprar un vehículo nuevo, están demasiado costosos, y si lo vas a comprar usado, pues más todavía para lo viejo que está el vehículo. Entonces las personas prefieren comprarse una moto y ahorras gasolina. Entonces, como es un vehículo familiar, se ha convertido en el que lleva a los niños a la escuela, el que busca el gas, el agua, y hace los traslados y las mudanzas y todo. O sea, se ha convertido en un transporte primordial en la familia. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los motorizados? No conocen de las señales de tránsito y no las respetan. Por lo menos por creer que es un vehículo pequeño, creen que pueden andar en cualquier dirección. Otra cosa muy importante del motorizado es que no utilice el freno. Creen que no pueden hacer daño. Se les olvida que existen peatones, niños y personas de la tercera edad cruzando la vía. Otro de los inconvenientes que tienen los motorizados es que creen que tocando cornetas van a ser visibles, cosa más fuera de la realidad. Ellos no entienden que así tú toques corneta, el conductor tiene sus sentidos en otros lados, hay otras cornetas también sonando, y es casi imposible que tú te des cuenta de todos los motorizados que te pasan por al lado. Otro punto que debemos tratar es nunca adelantar por la derecha. El motorizado cree que cuando toca la corneta y adelanta por la derecha, todo el mundo lo va a ver, y desconocen que tanto los vehículos individuales de turismo y los vehículos de carga pesada, más los de carga pesada, camiones, tienen ángulos muertos donde es imposible que vean a un motorizado que los va a adelantar, incluso y peor por la derecha. Otro absurdo que cometen los motorizados, que se pasa a mucho aquí en Venezuela, en Ecuador está pasando ahorita y en Colombia, es el zigzagueo. Ese zigzagueo entre vehículos lo que hace es poner el riesgo al motorizado y atrasa también la fluidez del tráfico. Por eso es que tú ves que hay tantas colas en Venezuela, en Caracas, en otros estados también, porque el zigzagueo, el cambio de canal, la precaución que debe tener el conductor ante el motorizado hace que se retrase el tráfico. Entonces, los errores más comunes sería zigzaguear, adelantar por la derecha, no utilizar el freno, no utilizar el casco y utilizar la moto como un transporte familiar para cargar más de dos personas, o cargas que son imposibles cargarlas, pues que te van a generar una inestabilidad. Por ahora, según Azotránsito, esos son los errores más comunes, ¿no? En cuanto a la infraestructura vial, ciertamente en Venezuela necesitamos adaptarnos a las nuevas tecnologías que se están aplicando ahorita en otros países para disminuir el impacto de una lesión o de un accidente de tránsito. O sea, necesitamos carreteras más seguras cuando el error humano es inminente. O sea, te explico. El error humano siempre va a existir. Usted está manejando y es imposible que usted diga que es un conductor perfecto. Siempre vas a cometer un error. Siempre puede haber un error. Entonces, ese error, para que no tenga consecuencias físicas graves o un fallecimiento de algunos de los involucrados, lo ideal es hacer calles más seguras. Por lo menos, si te hablo de la Francisco, la Petareguarena, yo te hablo de esa autopista, yo te diría que ya el gobierno desde ahorita debería estar haciendo dos rampas de frenado, unas defensas, iluminación, y arreglar esos desniveles que existen en la vía. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias, porque un vehículo puede fallar, porque usted puede tener un error humano. Entonces, no tenemos de verdad vías seguras, ¿ok? Ciertamente han hecho algunos cambios cuando activaron los peajes, se ve que han hecho algunos cambios, hay señalización, en algunos tramos de las vías hay iluminación, entonces se ve que están haciendo el intento, pero sí nos falta mucho, mucho, mucho en la materia. En cuanto al pavimento, también nos hace falta ¿cómo se llama esto? El mantenimiento del pavimento. Tú ves que de repente dice, pavimentaron la autopista tal, y salen los tipos ahí pavimentando y todo, pero después tú le haces mantenimiento a ese pavimento. La verdad es que el pavimento necesita tener un grado de porosidad para que
el neumático se agarre muy bien y esa es la función del pavimento. Pero cuando tú no le haces un mantenimiento, ese pavimento se llena de arena junto con la gasolina, junto con los desperdicios de aceite o de un accidente, y eso se puede devolver como especie de una película, y es cuando no existe un agarre y pueden haber más siniestros viales. En Venezuela desconocemos lo que es un mantenimiento de pavimento, cosa que deberíamos retomar y empezar a hacer para disminuir siniestros viales. En cuanto a la inseguridad, por supuesto, ahorita vemos muchas alcabalas, pero ya todos sabemos que a partir de las 7 de la noche tú no ves alcabalas. Entonces, hay vías que son muy inseguras, por lo menos la del tramo, la Troncal 9, el tramo oriente. Tú ves que ya a las 7 de la noche ahí los conductores, incluso sin querer, tienen que andar en exceso de velocidad porque la delincuencia está desatada en esas zonas, pues incluso en la regional del centro se han visto que le han tirado piedras al parabrisas o que han puesto Miguelito. ¿Y qué pasa con esto? Que el conductor se siente completamente solo en la vía, se siente que nadie lo cuida y que los funcionarios lo que hacen es pedirle documentación o querer pedir de repente para otra cosa en vez de verdad cuidarlo. Cuando tú te sientes que estás desprotegido es cuando tú dices, bueno, yo me tengo que cuidar yo, y ahí es donde viene la agresión vial. Yo simplemente me cuido yo y punto, y no me importas tú, que es el caso que es muy reciente ahorita del accidente del cantante Neutro, que tú dices, el otro conductor no le importó si esa persona perdió el control del vehículo, así haya hecho una mala maniobra, no le importó, porque a mí lo que me importa soy yo, porque me estoy cuidando yo. Y eso es lo que está trayendo esto aquí en Venezuela. Nada más me cuido yo y lo demás no me importa. No me importa el peatón, no me importa el motorizado, no me importa nada. Aquí esto es una guerra, una anarquía total. Es por eso que tú me estás diciendo ahorita, me estás preguntando cómo se siente la persona, ¿sí? Los conductores, los peatones y los motorizados se sienten solos ante una anarquía vial que cada día crece más. Ok, un poquitico, te voy a explicar algo. Hace mucho tiempo, hace algún tiempo, creo que fue antes del 2009, nosotros teníamos aquí el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, que eran los funcionarios que se vestían con pantalón marrón y la camisa beige, ¿ok? Ellos eran expertos en tránsito, no tenían pistolas, no tenían armas, simplemente eran funcionarios de tránsito terrestre que estaban homologados y que estaban capacitados en todo lo que tenía que ser vialidad. Cuando Chávez, creo que fue en el 2009, dijo, bueno, ahora tránsito van a ser todos y la Policía Nacional es una sola, ahí es donde empiezan a ver los problemas. Antes habían perfectamente, pero ahorita hay más. ¿Por qué? Porque ahora cuando todos los funcionarios de la Policía Nacional pueden ser también de tránsito, entonces si no existe una homologación de todos los que van a participar en el tránsito, es cuando vienen los errores que estamos viendo en las redes sociales, donde viene un funcionario y te pide una factura de un destornillador o te dice que tienes que tener una licencia especial. ¿Por qué pasa esto? Porque ciertamente es necesario la homologación del funcionario, porque la materia de tránsito no es nada más pedir la documentación del conductor. La materia de tránsito necesita ser específica y se tiene que estudiar incluso por mucho tiempo y siempre dar cursos, recibir capacitación, recibir cursos, porque es un tema complejo, porque tienes que saberte la ley, el reglamento, el Código Procesal Penal en caso de que hay unas lesiones o hay personas fallecidas, tienes que conocer también de la ley de ambiente, incluso tienes que saber de investigación en accidentes de tránsito, de cómo hacer un buen levantamiento, hacer una buena planimetría y un buen croquis y un buen acta policial para que se haga justicia en el tránsito. Entonces no puede haber cualquier funcionario levantando un siniestro vial porque lo que hace es que vicias el documento y no va a haber justicia y va a existir mucha impunidad. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que deberían homologar a algunos funcionarios de la Policía Nacional y colocarle algún tipo de insignia que uno le certifiquen a uno que esa persona es de tránsito terrestre y que tiene el conocimiento completo para, por favor, controlar la vía. Entonces sí, se necesitan más funcionarios homologados por tránsito terrestre. En cuanto a las estadísticas, te voy a traer un recuerdo. En el 2011, 2010, 2011, 2012, Venezuela estaba en unas estadísticas alarmantes de accidentes, de accidentabilidad vial, ¿ok? Creo que estábamos por los 7.000 al año. O sea, si no me equivoco, porque eso fue 2011, 2012. Toda esa cifra empieza a bajar porque nosotros entramos en un problema económico, se dejaron de traer carros nuevos, incluso se dejaron de vender motos.
y entonces no habían tantas motos, casi no había motos en Venezuela. En el 2012 todo el mundo cargaba moto también. Me acuerdo que en el 2012, 2011 era más caro el casco que la moto. Entonces todo el mundo cargaba motos. Eso dejó, empezaron a existir menos motos, vino la pandemia, no había casi nadie en la calle, no hay vehículos nuevos, hay una flota vieja, el transporte de mercancía paró y bajaron los accidentes de tránsito. ¿Cuál es lo alarmante ahorita en el 2023? Que a pesar de que ya llegamos al millón de motos, que, no, que debería ser, o sea, para la cantidad de accidentes y la cantidad de motos, estamos en una cifra alarmante, porque nada más tenemos un millón de motos y estamos hablando de que casi 3 personas pierden la vida en accidentes de tránsito y el 80% te puede decir que es personas que están en moto. Ahora, ¿cómo afecta esto a un país? Pues esto incrementa la pobreza, porque ciertamente esa persona que se compró una moto con sacrificio para hacer delivery, para por lo menos tener sustento para su familia, resulta que ahora tiene una lesión, porque te recuerdo que los accidentes de tránsito en moto traen consecuencias físicas que necesita gastarle mucho dinero, que es quemadura con el pavimento, fracturas, ¿verdad? Fracturas que duran mucho tiempo en el hospital tratando de esperar que le lleguen y le pongan un tutor para que esa persona pueda volver a trabajar. Entonces, eso es lo que hace incentivar la pobreza porque pierdes la moto, tienes a un paciente que de repente era la cabeza de familia en un hospital y, como te digo, esto no es beneficioso para el país ni para el crecimiento económico que deseamos nosotros. Otra cosa importante que debemos tomar en cuenta es que eso es un gasto público. ¿Por qué? Porque el gobierno, independientemente que no pague de repente el tutor o tú tengas que pagar todo en el hospital, ahí cuando llega el accidente, cuando ocurre el accidente, llegan bomberos, llegan policías, hay que hacerle mantenimiento a la vía, después llega tránsito y eso es un gasto que paga el gobierno, incluso el hospital y el doctor y la enfermera que va a recibir a ese paciente. Entonces eso es un gasto público que se está generando, que está saliendo muy costoso al país. En cuanto a la psicología, la salud mental de esa persona, pues más nunca va a ser igual. Ciertamente, muchos conductores, después que sufren un accidente vial, empiezan a conducir con más precaución. Yo cuando estoy conduciendo y veo que está lloviendo y veo personas que ponen las luces de emergencia porque hay mucha neblina y bajan la velocidad, yo siempre digo, este ha recibido un susto o este ha patinado. Pero cuando tú ves esos muchachos en moto, en esos carros a toda velocidad, tú dices, hasta que no pasen un susto, no aprenden. Pero ciertamente la persona que tuvo un siniestro vial más nunca va a ser igual. Y no creo que se les olviden, creo que luchan con el recuerdo, ¿ok? Pero perder un familiar en un siniestro vial es algo que te marca para toda la vida porque son las muertes más injustas que existen. O sea, por la imprudencia de una persona, por un conductor que está bajo los efectos del alcohol, por un motorizado que decidió no apretar el freno y comerse la luz en una intersección y arrolló a una persona de la tercera edad, eso deja secuelas de por vida porque son muertes muy injustas. Una persona salió bien en la mañana a trabajar y de repente te llega una noticia y dice que falleció de una forma absurda. De paso que aquí tampoco hay justicia como tal, porque como hay un mal levantamiento, la mayoría de las personas salen en libertad. Entonces, o quedan bajo homicidio culposo y quedan bajo presentación y te sientes completamente solo, te sientes completamente vulnerable en un sistema que no está funcionando bien. Entonces, las consecuencias son muchas. Lo que pasa es que nunca hemos hablado de esto en ningún lado. Es más, primera vez que me lo preguntan en una entrevista. Sí deberían recibir las personas ayuda psicológica después de perder un familiar en un accidente de tránsito. Tengo el caso de la señora que me llamó mucho la atención, la señora en Barcelona que perdió a sus 2 hijos, sus 2 únicos hijos, que no estaban cruzando por la pasarela en Barcelona y un señor en un camión los arrolló y los mató a sus 2 hijos. Imagínate esa señora sin ningún tipo de ayuda emocional, psicológica y tener que superar ese trauma ella solita. Entonces ya ella más nunca va a ser la misma persona. Ella siempre va a llevar ese recuerdo. Y como te digo, cuando muere una persona, no nada más fallece esa persona, muere toda una familia, los sueños que tenía ese padre con ese hijo, las ganas de vivir. Lo que pasa es que cuando vemos las estadísticas en el periódico, decimos, este carnaval murieron 17 personas nada más. Sí, pero detrás de esas personas, ¿qué había? ¿Entiendes? Entonces sí deja un trauma, deja un problema psicológico de por sí que yo estoy en alerta ahorita porque la vialidad en Venezuela lo que está generando es agresión y todo el mundo está alterado. Y la vialidad lo es todo en un país.
aunque no lo queramos ver. Pero todo el mundo anda estresado, cruzan estresados, las motos te tienen estresada, el transporte público te tiene estresado, el metro te llena de tristeza, de decadencia. Entonces, ciertamente, esto es una realidad que estamos viviendo, que muchos no hablan de ello, me encantaría que hablaras de eso. Sí, están generando mucha agresión en toda la comunidad vial.